Bueno, por otro lado, quería hacer un repaso final sobre el concepto de identidad, que trajo algunos problemitas a la hora de leer y comprender el texto, pero también de entender los diferentes factores que construyen la identidad. Entonces vamos a repasar eso de nuevo. La identidad es un concepto que tiene que ver con lo que es la persona, ¿sí? Lo que es una persona, las características que componen a una persona, que la hacen ser como es, digamos de alguna manera, aunque parezca un trabalengua. Y también hay una identidad a nivel social, que determina cómo son las sociedades. Y la identidad, ¿cómo se determina? A través de la cultura. No son dos conceptos iguales. Si el concepto de cultura ya lo vimos, si el conjunto de hábitos, de costumbres, de prácticas en realidad, que se traducen en esos hábitos, costumbres, formas de actuar, de ver la realidad, ideología, bueno, todo ese conjunto de cosas materiales y inmateriales es la cultura. Y la identidad es cómo esa cultura en realidad se traduce de alguna manera en diferentes formas de vivir, ¿sí? Como vivimos los seres humanos en determinadas sociedades. Y como dijimos, hay diferentes aspectos, aspectos individuales, psicológicos, sociales, que hacen a la identidad. Y después hay factores que determinan por qué las personas son distintas. Obviamente va a haber grupos de personas que se van a parecer más entre sí y otras que no. Por eso estos factores que intervienen en la identidad de cada persona son tan fundamentales. ¿Cuáles son esos factores? Como dijimos, la clase social, es decir, el nivel de ingreso, también tiene que ver con el lugar de residencia, las posibilidades de acceder a bienes económicos y bienes simbólicos que tiene una persona. Es decir, el acceso al capital económico, sobre todo, va a determinar una forma de ser o ciertas formas de ser diferentes a otras. Y eso también a nivel grupal, a nivel de los grupos. Después otro de los factores son los rasgos étnicos o la condición étnica de una persona, ¿sí? No es lo mismo y la persona se va a constituir en muchos casos a través de esos rasgos étnicos, que muchos son visibles y otros no, otros son más simbólicos. Otro de los factores es la edad, o sea, lo que se llama franja etaria, que es la edad de las personas, a qué generación pertenece. La religión, ¿sí? Es otro de los factores, es decir, las prácticas religiosas o la religión a la que forma parte, los rituales que tienen esas religiones, también determinan a la persona. Hay una serie ahora muy interesante, que si la pueden ver, los invito y las invito a que la vean en Netflix, que se llama Poco Ortodoxa, que ahí muestra, por ejemplo, la influencia de los aspectos etarios, de los aspectos étnicos y de los aspectos religiosos en la vida de una persona, hasta dónde puede llegar eso a determinar la identidad. Y después había una duda con lo que es la biografía, lo que yo puse ahí como biografía individual, ¿sí? La biografía vieron que es en lengua y literatura, también en historia, es un poco el desarrollo histórico de la vida de un gran personaje, eh, que desarrolló una serie de hechos heroicos o no, que se pone, uno entra en Wikipedia y encuentra biografías de un montón de personajes. Bueno, acá sería la biografía de cada uno y cada una de nosotros, seamos o no, o nos creamos importantes a nivel social en nuestro rol. ¿Sí? ¿Qué historia acumulamos nosotros en todo el trayecto de nuestra vida para que nos determine a tomar ciertas decisiones o no, a tener determinada identidad o no? ¿Sí? Entonces, todos esos factores componen lo que uno es, en definitiva. Y acá, ¿cuál es la discusión? Bueno, la discusión es que uno, en realidad, lo que vienen a proponer los antropólogos y los sociólogos es que nosotros no somos algo que viene de la nada, ¿sí? Sino que venimos con toda una carga social y cultural y que lo que nosotros somos en realidad está en gran parte determinado por la sociedad. Hay algunos otros aspectos que no, que los podemos modificar, pero en general la sociedad determina muchas de las cosas, de las decisiones que nosotros tomamos como personas y de lo que podemos ser o no ser. Y también puede cambiar a lo largo del tiempo, por eso hablábamos en su momento de los cambios culturales. Cambios a nivel cultural en una sociedad pueden hacer que uno modifique su identidad y empiece a pensar de manera diferente, a actuar de manera diferente, a que le guste a uno unas cosas y a otros otras totalmente distintas. Entonces, y esto que hablábamos también de la distancia física y la distancia simbólica, nosotros podemos estar cerca uno de otros, pero sentirnos totalmente diferentes en cuanto a la identidad, en muchos aspectos. ¿Sí? A su vez podemos estar lejos con respecto a una persona y sentirnos cerca en términos culturales. ¿Sí? Entonces, en eso influyen todos estos factores que yo les puse en la parte práctica,
y que también en la teoría se desarrollaban. Entonces, para que no quede ningún tipo de dudas con respecto a identidad, va este video.